Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler de esta serie The Night Log. ¿Puedo besarte la mejilla antes de que nos casemos oficialmente? La mujer más alta se secó, rodeando a su novia con un brazo y se inclinó. Ring apartó la mirada con un murmullo de fastidio, pero no se resistía. No tientes a la suerte. Pero nos hemos casado, mi esposa es muy hermosa. ¿Cómo no tentaría la suerte? No puedo resistirme. Ring puso los ojos en blanco. ¿Acaso Ken creía que era tan fácil de adular? Eres tan pesada, ¿por qué te gusto? Hay muchas mujeres por ahí. Se apartó de la joven, cruzando los brazos con el ceño fruncido. ¿Acaso Ken creía que solo porque se casaban podía hacer lo que quisiera? ¿Por qué no puedes gustarme? No solo me gustas, te amo. No es que no puedas, pero nos separa una generación entera. ¿Qué quieres de mí? ¿Mi dinero? Kane no respondió, en cambio sonrió y se acercó, susurrándole. Esta noche te diré por qué me gustas. Rin tragó saliva, se apartó rápidamente, parpadeando al sentir ese calor inusual. Para disimular su reacción, se ajustó el velo de novia y salió del camerino refunfuñando. Kane era la mujer más exasperante del mundo. Le hacía sentir emociones, como si tuviera quizás algo en su corazón. Eso era exactamente lo que Ken le provocaba. La boda transcurrió sin contratiempos, intercambiaron anillos, hicieron sus votos, lanzaron el ramo y recibieron la bendición de los ancianos. El siguiente paso era que ambas novias compartieran sus mensajes sinceros antes de la cena. Para entonces Ring apenas estaba presente mentalmente. La persona que la había invitado aún no había aparecido. A pesar de haber prometido ir, había estado observando a la multitud buscándola, y cuando no la vio sintió una extraña sensación de alivio, aunque había sido ella quien la había invitado, porque aún anhelaba ver su rostro. Las dos novias estaban de pie, una frente a la otra, mientras los invitados las observaban. Pero Ring seguía buscando a una persona en particular, lo que llevó a Ken a devolverla a la realidad. Señorita Ring, mírame. La mujer miró a Ken brevemente, pero entonces la persona que había estado esperando finalmente llegó. Una mujer de 28 años a quien conocía mejor que a nadie, caminaba entre la multitud y se sentó en una silla vacía, justo donde Rin podía verla con claridad. Su rostro reflejaba una ligera tristeza y Rin no entendía por qué la miraba así. Pai, dijo. El rostro de Rin palideció mientras murmuraba el nombre de su expareja, lo suficientemente alto para que Ken la oyera. ¿Te encuentras bien, Rin? Todo a su alrededor se volvía borroso en el momento en el cual vio el rostro de la mujer que había amado tan profundamente. Casi dio un paso hacia esa persona, pero antes de que pudiera hacerlo, Ken apretó la mano de la otra persona tirándola hacia atrás. Al mismo tiempo, el maestro de ceremonias le entregó el micrófono para su discurso. Por favor, no hagas esto, nos casamos. Los invitados están mirando, concéntrate. Terminemos la ceremonia primero. Sin otra acción, Ring respiró hondo, se tranquilizó y apartó la mirada. Se obligó a pronunciar su discurso con la voz temblorosa, como si estuviera a punto de llorar. Era un mensaje corto y ensayado que había escrito solo para sobrevivir al evento. Pero cuando terminó, los invitados estallaron en aplausos, creyendo que desbordaba alegría. Pero en realidad todo estaba lejos de la verdad. Ahora es el turno de Ken. ¿Tienes algo que decir? ¿Puedes contarnos cómo empezó tu historia de amor? ¿Cómo te enamoraste de tu novia? Ahora era el turno de Ken, mientras Rin sentía que se desvanecía, atormentada por la mirada de un amor del pasado. ¿El comienzo de mi historia?, preguntó. Ken se giró para sonreír a la persona a su lado, que estaba demasiado ocupada mirando a otra persona. En silencio, la joven se tranquilizó. Entonces Ken empezó a contar la historia de cómo se había enamorado de esa mujer, a pesar de los años de diferencia. En los próximos videos continuaremos con el spoiler para esta serie Yel. Y si te gustó el video, por favor no olvides suscribirte al canal, también compártelo y deja sus comentarios, estaré leyendo y respondiéndoles. Cuídense mucho, bye bye.